una mañana tranquila cuando los primeros titulares empezaron a circular por los noticieros internacionales, una nueva variante del virus de la gripe, el H3N2 subclado J24.1, estaba expandiéndose por Europa y Asia. Nadie en la familia García prestó mucha atención. Después de la pandemia anterior, todos deseaban volver cuanto antes a la rutina de siempre. Sin embargo, la alarma creció junto con el número de contagios reportados cada día. Sofía, la madre, era médica en el hospital regional. Mientras preparaba el desayuno, leyó en su celular el comunicado de la OMS: una posible nueva pandemia se perfilaba en el horizonte. Las imágenes de hospitales colapsados en la televisión y los informes de sobrecarga en los servicios de salud aumentaban la tensión. Sabía que los protocolos y acuerdos que los gobiernos habían firmado serían pronto puestos a prueba. En las escuelas, los profesores organizaron charlas para mitigar el miedo entre los niños, pero la inquietud persistía. Tomás, el hijo mayor, escuchó rumores sobre el regreso de enfermedades y preguntó a su madre si algo así era posible. Sofía solo pudo responder que había que estar atentos y seguir las medidas de prevención. Octubre de 2025 llegó con noticias desconcertantes: el virus mutado cruzaba fronteras rápidamente. Había sido detectado en Canadá, luego en Estados Unidos, y similares reportes surgieron en varios países de Latinoamérica. Los científicos advertían que, debido a cambios genéticos en el virus, la transmisión encadenada podría propagarlo sin que la mayoría de la población lo notara inicialmente. Durante la primera fase, casos aislados surgieron aquí y allá. Como prevención, las autoridades reforzaron la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, por la capacidad del virus de contagiar antes de mostrar síntomas, la multiplicación fue súbita e inesperada. La segunda fase mostró la eficiencia de propagación en los nodos más vulnerables: ciudades densamente pobladas, aeropuertos, escuelas y transporte público. En casa de los García, la tía Lucía, que trabajaba en el aeropuerto, fue una de las primeras en enfermar. El temor se volvió real y cercano para todos. La OMS y los gobiernos lanzaron campañas de concientización. Se instó a la población a estar alerta, a usar mascarillas, a mantener distancia y a vacunarse en cuanto una nueva dosis estuviera disponible. Eran las últimas semanas del año y las noticias recorrían los pasillos de hospitales y centros de salud: un agente mutado, el H3N2, se extendía como un rumor que rápidamente se convertía en temor real. Los doctores y enfermeros miraban las pantallas, las alertas parpadeaban en un aluvión digital. Los hospitales respiraban con las luces tenues de la madrugada, mientras la emoción bajo el silencio era palpable: lo inevitable parecía próximo. La jefa de emergencias, la doctora Paz Méndez, dependía de sus notas y de la voz cautelosa de la Organización Mundial de la Salud. Cada mañana, ella repasaba el aumento abrupto de ingresos, neumonías, fiebres que no cedían, tos mortal que se mezclaba con nombres conocidos en los pasillos. Veía cómo los turnos de los residentes se extendían y la preparación para la pandemia ya no era un simulacro. En la mano, la receta electrónica tenía un nombre clave: oseltamivir. En las videollamadas nocturnas, los diferentes jefes de los hospitales compartían la misma pregunta: ¿hasta cuándo alcanzarán las reservas? El sistema sanitario, tan rígido y orgulloso, podía doblarse bajo la presión de la realidad biológica. Nadie sabía quién sería el primero en experimentar la saturación fatal, pero las predicciones tenían fecha: inicios de 2026, según los últimos modelos. Había una sala exclusiva para pacientes inmunodeprimidos. Había carteles pegados con cinta, la advertencia era clara: pacientes de alto riesgo. Dentro, la enfermera Sonia vigilaba a los ancianos y a un niño de 4 años, mientras los respiradores susurraban una sinfonía constante. Ella conocía los nombres y los miedos: cada viraje en la fiebre, cada tos persistente, significaba posible caos para sus cuerpos frágiles.
Bajo el brillo gélido de las computadoras, la doctora García consultaba instrucciones directas de la OMS, prioridad al uso de antivirales, rastreo de contactos, manejo estricto de antibióticos en caso de coinfección. Las preocupaciones crecían con el flujo de casos y la disminución de los stocks. Cada pastilla contaba, cada minuto de espera en el laboratorio tenía implicaciones de vida y muerte. Había rumor de escasez inminente, y lo que antes era lejano ahora era palpable, tratamientos insuficientes para la demanda exponencial. El invierno de 2025 será recordado como aquel en que el mundo recibió una noticia que heló la sangre, la aparición de la variante J24.1 del virus de la gripe, subclado H3N2. Todo inició como sucede en historias que parecen lejanas, con pequeños reportes sobre un inusual brote gripal en una ciudad del este de Europa. Sin embargo, en cuestión de semanas, el nombre J24.1 comenzó a aparecer en titulares y conversaciones cotidianas, primero en laboratorios de Asia, en voz baja, casi como un secreto peligroso, y luego, resonando como alarma en Norteamérica y Latinoamérica. La gente intentaba seguir su vida, pero algo en el ambiente había cambiado. Las autoridades sanitarias, a diferencia de crisis anteriores, lucían tensas y agobiadas cada vez que comparecían ante los medios. Los expertos veían con preocupación los resultados genéticos, un virus con mutaciones nunca antes vistas en la proteína de la cápside, lo que le permitía adherirse más eficientemente a las células del tracto respiratorio y transmitirse con facilidad, incluso antes de que la persona infectada tuviera síntomas. Transmisión encadenada, decían los epidemiólogos, un término que ahora todos empezaban a entender. En Ginebra, la OMS convocó de urgencia una reunión internacional. Era la segunda alerta epidemiológica en menos de un mes. En el comunicado, advertían sobre el alto potencial pandémico y la amenaza de un colapso global de los sistemas sanitarios. La frase que resonaba era: debemos prepararnos para una posible saturación hospitalaria sin precedentes. Gobiernos se apresuraron. Se activaron acuerdos internacionales, planes de contingencia médica y reservas de equipos básicos como mascarillas y ventiladores. Sin embargo, quedaba una inquietante pregunta en el aire: ¿alcanzaría el tiempo? La progresión de la pandemia era seguida casi al minuto. Los modelos predictivos se difundían en las redes de noticias con una claridad que asustaba. Fase 1. Detección de los primeros casos, la vigilancia extrema y los rastreos obsesivos. Sin embargo, la posibilidad de contagio presintomático empezaba a mostrar su lado más oscuro. Fase 2. El virus se multiplicaba en los puntos más vulnerables, grandes ciudades, aeropuertos, escuelas, y las autoridades identificaban clústeres, emitiendo alertas regionalizadas. En el umbral del 2026, los hospitales de diversas ciudades del mundo empiezan a recibir un flujo inusual de pacientes con síntomas respiratorios agudos. La noticia corre por los pasillos y se filtra a los medios: una nueva variante de gripe, más contagiosa que las anteriores, circula veloz y silenciosamente. En medio del desconcierto, la doctora Elena Herrera, experta en epidemiología, convoca a sus colegas para discutir la reciente recomendación de la OMS, el uso de oseltamivir, conocido comercialmente como Tamiflu, como principal tratamiento antiviral, y la imprescindible presencia de antibióticos para combatir las posibles coinfecciones bacterianas. La inquietud no solo se siente entre los profesionales de la salud, sino también en farmacias y laboratorios. Desde el norte hasta el sur, la cadena de suministro comienza a mostrar señales de tensión. Carlos, encargado de inventario en una distribuidora regional de medicamentos, observa incapaz cómo los pedidos de antivirales se disparan. Sus sistemas de alerta interna advierten que, si la tendencia sigue, el stock se agotará en cuestión de semanas. El temor a una escasez crítica de recursos médicos alcanza también al personal de urgencias, donde el número de pacientes vulnerables va en aumento. Ancianos, niños y personas inmunocomprometidas luchan contra complicaciones graves y la posibilidad de no recibir el tratamiento necesario.
Ante esta amenaza, las autoridades sanitarias intensifican sus comunicados. La ministra de Salud, rodeada de asesores en una rueda de prensa nacional, pide calma pero también acción contundente. La situación exige preparación y vigilancia, no es momento para la indiferencia. Se anunciarán regiones de alto contagio y fechas críticas en los próximos días. Instamos a la población a seguir las indicaciones oficiales, conocer los síntomas de alarma y no automedicarse. Las cámaras captan el esfuerzo por transmitir serenidad, aunque el mensaje no oculta la gravedad. En las casas, familias enteras sintonizan la televisión y revisan sus botiquines. Jaime, padre de 2 niños pequeños, compra mascarillas y desinfectante con la esperanza de proteger a los suyos. El vecindario comparte la inquietud y se organizan a través de chats comunitarios, buscan información fiable, acuerdan no caer en compras compulsivas y planean formas de ayudar a quienes no pueden salir de casa. Suscríbete a mi canal y nos veremos en próximos vídeos.